Perfecto, buenas noches con todos, buenas madrugadas y buenos días con Europa y China. Muchas gracias por todos los asistentes a este webinar que decidimos hacer poniendo como una visión global del turismo. Invitamos a Asia, a un exponente de Asia, a un exponente de Europa y un exponente de un destino turístico latinoamericano para que nos cuenten qué están haciendo en el caso de Asia y Europa, que ya están saliendo de un post-COVID, cuáles son las estrategias que ellos ya están implementando, y por parte de México que nos cuenten qué es lo que van a hacer. Tengo un panel de lujo, realmente. Vamos a comenzar con la presentación de nuestros exponentes y voy a comenzar presentando al señor Li Baochun, que es el Executive Vicesecretario General de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, WTCF, por sus siglas en inglés. Se ha dedicado a la investigación científica como ingeniero durante muchos años. Él trabajó en Macao desde de 1998 a 2005 y se desempeñó como director de la Oficina de Intercambio del Departamento de Asuntos Económicos de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central en la RAE de Macao. De 2005 a 2013 se desempeñó como director en las oficinas de asuntos exteriores del Gobierno Popular de la Municipalidad de Beijing y desde el 2013 hasta entonces pues ocupa el cargo de Executive Vicesecretario General de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas. Un poco he hecho una reseña para que conozcan qué es la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, el World Touring City Federation. Fue formada voluntariamente por un pool de ciudades turísticas e instituciones relacionadas con el turismo, una iniciativa que surgió desde Beijing. Es la primera organización internacional de turismo del mundo centrada en ciudades. Desde el 15 de septiembre del 2012 se establece la sede de la Secretaría en la ciudad de Beijing y ellos manejan como idiomas oficiales el chino y el inglés. Tienen su visión como una mejor ciudad a través del turismo. Ellos brindan servicios a sus miembros que cubren toda la cadena industrial del turismo. Su objetivo es facilitar los intercambios y la cooperación entre los miembros, difundir la experiencia del desarrollo de las ciudades turísticas, promover los productos y recursos turísticos y contribuir al desarrollo y la prosperidad de la industria turística mundial. Comenzaron con 58 miembros fundadores. En este momento cuentan ya con 18 miembros, de los cuales 145 son ciudades y 73 miembros institucionales. Dentro de los miembros institucionales se encuentran agencias de viajes, medios de comunicación, aeropuertos, compañías aéreas, grupos hoteleros, compañías de cruceros y empresas financieras. Tienen, con su creciente atractivo en capacidad, liderazgo e influencia en la industria del turismo, la Federación Mundial de Ciudades Turísticas es reconocida actualmente como la organización turística internacional de más rápido crecimiento. Les invito, de hecho, a que entren a su plataforma, tienen gran información sobre el sector de turismo. Nuestro segundo exponente, desde Europa, nos acompaña Chris Pomeroy. Él es el fundador y presidente de Interface Group España, el director de Global Strategies de MMGY Global y es el director y gerente en Travel Consult. Chris definitivamente es un ciudadano del mundo y cuando lo digo así es literal porque es nacido en Canadá, de padres británicos, cursó sus estudios en Suiza, en Inglaterra, en Escocia y ahora vive en España. Esta vocación por el turismo internacional, el marketing de destinos, lo hizo apenas con 19 años cuando fundó su primera compañía que se encargaba de editar guías de viajes de lujos en la ciudad de Edimburgo para distribuir en los mejores hoteles de la ciudad. Desde allí no ha habido quien lo pare en cuestiones de promoción de destinos turísticos. En 1988 funda en Madrid una de las primeras agencias de representación y comercialización de destinos especializada en viajes al exterior en un país centrado en captar tráficos de viajes receptivos. Durante los últimos 30 años ha diseñado e implementado estrategias promocionales en España y Portugal para más de 50 marcas de viajes líderes, incluidas corporaciones como Expedia, LATAM Airlines, Group Ethiopian Airlines, Kayak, y especialmente para destinos tan variados como Ecuador, Chile, Kenia y Filipinas, Eslovenia, Gambia, Yemen, Panamá, Islandia, Gran Bretaña, Escocia, Jamaica, Costa Rica, Málaga, Costa del Sol.
Chris comprende muy bien todo lo relacionado al turismo emisor europeo y ha coordinado todo lo que es de marketing en Europa, de los destinos de América Central y del Sur que utilizan Madrid como punto de entrada y centro de promoción europea. Entre esos, Panamá, Ecuador, Asociación de Turismo de América Central, Latam Airways y muchas marcas más. El grupo Interface Turismo se ha convertido en el líder del mercado de marketing destinos en el sur de Europa con sus propias oficinas en Madrid, París, Milán y Ámsterdam. Además de dirigir su propia agencia en el 2015, Chris se unió a MGY Global, la principal agencia integrada de marketing turístico del mundo, como su primer país no estadounidense. Director con base para ayudar al grupo en su ambicioso plan de internalización. Como director de estrategias globales, Chris es responsable del desarrollo internacional y de cerrar las divisiones culturales entre los clientes del destino y sus mercados internacionales. Como ven, Chris realmente es un gran speaker, orador, tiene mucha experiencia y ya ha tenido exponencias muy reconocidas, como son el marketing de turismo sostenible, Cumbre de Turismo de Londres, Ranking de Sostenibilidad en OTA, Business with Value Conference en Barcelona, Innovación en el Marketing Destino, Conferencia de Destinos Inteligentes de la OMT, Nuevas Estrategias de Comunicación para Hoteles, GUEST en Madrid, Marketing Digital para el Viajero Chino, Think China, Robótica y Automatización en Turismo, la transformación digital del marketing destino en Sao Paulo, el GMO del futuro en Brasilia, comunicaciones en turismo, conferencia Pro PR en Croacia, estrategias de comunicación de marca destinos, conferencias Pro PR en Eslovenia. Entonces, tenemos un gran marketero de destinos. Y Benjamín Jiménez, él realmente, Benjamín, me encanta mucho la presentación a él como el primer mercadólogo especializado en neuromarketing y turismo. ¿Sí? Y dictó lo que más siempre me llevaba la atención de las presentaciones cuando presentan a Benjamín, es que dictó su primera conferencia internacional a los 11 años en Yokohama, Japón. Se lanzó a hacer una conferencia sin manejar todavía bien inclusive el idioma inglés. Entonces, como años de experiencia creo que nos gana a todos porque comenzó desde muy pequeño. Tiene una especialización en neuromarketing aplicado en Barcelona, España. Es máster en diseño de destinos turísticos sostenibles de Las Palmas, Gran Canaria, España. Maestría en Mercadotecnia Turística, Cancún, México. Y es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Ciudad de México. Este momento es el director ejecutivo de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Y anteriormente estuvo como director de Mercadotecnia y Promoción del Fideicomiso de Promoción Turística de la Ribera Maya y Cozumel 2016-2017, encargado del despacho del Fideicomiso de Promoción Turística de la Gran Costa Maya en el estado de Quintana Roo, México, en 2017. Del 2003 al 2017 fue un consultor en marketing turística estratega, especialista en desarrollo de productos turísticos sustentables para gobiernos federales y locales, oficinas de promoción de destinos turísticos, ONGs, corporativos internacionales, cadenas hoteleras y empresas turísticas independientes, entre otros. Su último trabajo como consultor ha sido la asesoría estratégica de marketing para el Fideicomiso de Promoción de Puerto Vallarta y la agencia creativa La Doble Vida para la campaña 2016 Descubre tu Atardecer. Aparte, ha realizado consultorías y asesorías para el Ministerio de Turismo de El Salvador, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, el Buró de Convenciones de Guatemala y de El Salvador, en la Fundación Carlos Slim, World Wild Fund, Banco Interamericano para el Desarrollo, así como para las marcas Avianca Occidental, Occidental Hotels Resorts, Hyatt, Telcel, Flamenco, Xcaret, Hacienda Los Ríos, entre otros. Desde hace 11 años también es catedrático de maestrías de la Universidad de La Salle, Cancún y de Oaxaca, conferencista internacional desde el 2007. Y Luis Falconi nos va a realizar las conclusiones al final. Creo que dentro de la industria del sector ecuatoriano, pues ya conocemos a Luis Falconi. Realmente él tiene una gran experiencia tanto en el público como en el privado. Fue viceministro y en este momento pues está representando, es el director de promoción y de emprendimiento de Chimborazo, de la prefectura de Chimborazo. Entonces, damos inicio a este webinar. Comenzamos con las preguntas. La primera pregunta va a ser dirigida al señor Li Baochun y queremos que nos cuente qué está haciendo ya China, cómo está China ya después del COVID, cuáles son las estrategias que ya están implementando en China en este momento en el sector turismo.
Buenos días, señor Liebauton. Mucho gusto. 各位早上好，我是这个世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春。Buenos días desde Beijing. Soy Li Baochun, vicesecretario general ejecutivo de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas. 世界旅游联合会呢是注册在北京，所以我们要这个遵守这个中国和北京的一些中国的法律和北京的一些法规。按照要求呢，我们在办公室都必须戴口罩，而且呢，这个人和人之间的距离要在1.5米以上。Pues como ustedes pueden ver en la pantalla, uso mascarillas, es un requisito de los reglamentos nacionales y municipales para la prevención y el control de la epidemia en China. En las oficinas tenemos que llevar pues las mascarillas todos y mantener una distancia entre personas de 1,5 metros. 我们也非常拥护这个中国和北京当地的政府的有关的规定，因为确实经过这轮的疫情啊，戴口罩防护确实是中国这次抑制非典一个抑制疫情的发展的一个非常有效的方法，而且没有出现过，你看我们听说过的大的 VIP 什么出现过这个感染疫情的情况。Yo creo que se tratan de medidas muy importantes, muy efectivas para contener la propagación del nuevo coronavirus. En China ya tenemos bajo control, no hemos tenido grandes brotes durante mucho tiempo gracias a estas medidas tan contundentes. 非常高兴今天能够和这个大家一起参加这个厄瓜多尔旅游大学发起的关于疫情方面这个应对和复苏方面的一个咱们这么个研讨会。Antes que nada, me gustaría decir que me siento muy contento poder estar presente en este seminario organizado y auspiciado por la Universidad de Especialidades Turísticas de Ecuador. 那么首先我就想，按照这个主持人的要求，和大家介绍一下这个联合会总部所在地中国，有关这次这个在疫情防控方面的方法，它的一些成效。A continuación, me gustaría presentarles algunas prácticas por parte de la Federación y por parte del país, del gobierno, con respecto al desarrollo del turismo en nuestro país en el contexto de la epidemia. 情况呢，大家都很清楚，因为媒体的报道各方面也很清楚的。我呢就想，把我了解到的情况，因为我们是在中国的北京，看到了北京市，怎么样应对这个疫情，以这个北京的为例。那个讲一讲这个中国的旅游城市，在这个疫情的期间做了哪些这个防控和复苏方面的成果。因为联会呢是以城市为主体的国际旅游组织，目前我们有73个国家的会员，数量在218个，其中2/3是旅游城市，所以我们是以城市为案例来讲。Yo creo que los datos básicos sobre lo que está pasando en China ustedes ya los tienen a través del Internet. Me voy a centrar más en las medidas que han tomado las ciudades turísticas con respecto a la gestión del impacto de la epidemia y en la recuperación del sector turístico después del brote. Voy a presentar el tema con un enfoque mucho más centrado en las ciudades a nivel municipal, porque somos una federación que agrupa a 218 miembros procedentes de 73 países. 2/3 partes de estas ciudades son turísticas, así que el enfoque va a ser a nivel municipal. 这个在中国呢，全国疫情升级啊，是今年的1月24号。这时候我们北京市呢。就采取了几项措施来应对这个突发的疫情情况和对旅游团组和旅行的一些相关的出行的方面的一些规定和要求。Específicamente en el caso de Beijing, la capital china, el brote de la epidemia se desató el 24 de enero.
A partir de ahí tomamos una serie de medidas para suspender algunas actividades turísticas con el objetivo de contener la propagación de este virus. 所以1月24号这个进入紧急状态以后，卫生事件紧急事件以后，北京市呢就叫停了旅行社的团组旅游和其他的旅游，包括在线旅游平台的酒店加机票的旅游产品，涉及到退团人数76万人次。北京市这个3000多家旅行社暂停营业，关闭了景区181家。Pues el 24 de enero, como dije, se desató el brote en Beijing y se declaró la emergencia sanitaria. Como resultado, se suspendió la comercialización de los productos turísticos, como los paquetes de billetes de avión y hoteles, y también los grupos de visita. En total, se devolvieron los productos turísticos a unos 760.000 personas. 3.016 agencias de viajes en la ciudad también suspendieron temporalmente su operación. Se cerraron también de forma provisional 181 sitios de interés turístico en la ciudad. 在这期间呢，北京市政府呢，这个做好为了旅游业的稳定工作，做了几方面的措施，我给大家介绍一下。Para gestionar el impacto sobre el sector, el gobierno municipal de Beijing ha tomado una serie de medidas. 一个是刚才我说到了，关闭了一些景区、旅行社也停业。另外呢，这个对星级宾馆这个疫情防控要加强指导和管理。Por un lado, se suspendieron la comercialización, la ejecución de las visitas, los sitios de interés turístico, pero también el gobierno municipal también ha tomado medidas para inspeccionar la prevención y el control epidémico en los hoteles de estrellas. 第二个呢，就是稳定这个市民的这个情绪，因为这期间这个旅游产品下线以后，包括有些旅游团和旅行者在国外，那么这里头牵扯到当时北京市在境外的旅游团组数是1700多个，涉及到28000人，28000多人。En segundo lugar, el gobierno municipal ha tomado medidas para atender a los turistas chinos que se encontraban en aquel momento en el extranjero o en otras partes de China. En el extranjero se encontraban en aquel entonces 1.712 grupos turísticos procedentes de Beijing, con un número total de turistas de unos 28.109 personas. El gobierno atendió muy bien a estos turistas que se encontraban en una situación muy difícil y tenían que regresar al país. 这期间呢，做的主要工作呢，就是协调这个北京市的旅行社从境外有序的把这个旅游团组织返回北京。这期间做了大量的非常艰巨的工作，当时大家的情况都很清楚，因为当时航空啊和这个各方面的这个，还有这个当地涉及到退房、退团一些资金的问题，所以还是很艰难的做的。Como ustedes pueden imaginarse, en aquellos días eran tremendas las dificultades que teníamos por frente, y el gobierno municipal hizo un enorme esfuerzo para repatriar a todos estos grupos turísticos de forma ordenada y segura. 所以与此相关呢，就是我们要解决这个商务纠纷的问题。En tercer lugar, el gobierno también ha volcado esfuerzos para resolver bien los problemas y los conflictos surgidos a raíz del brote epidémico. 这期间，北京市出台了关于这个疫情期间的北京
市的这个旅游服务合同纠纷的化解指导意见。El gobierno municipal en aquellos días incluso promulgó un documento para guiar y orientar la resolución de conflictos en el sector turístico a causa de la epidemia. 这个涉及到那个清退的旅游团呢，人数呢和散客76万多人，涉及到的资金呢人民币啊是25亿，相当于3.5亿美金吧。Pues en ese marco se resolvieron expeditamente un gran número de casos de conflictos turísticos concernientes a 760.000 personas turistas por un valor total de unos 350 millones de dólares. 在这期间里头，最重要的就是这个北京市的这个出台了和这个指导意见啊相配套的关于这个旅游团和散客的退费的8项政策以后，北京市组建了面向全社会的旅游律师团队，启动了接到投诉就处理的这么一个机制。Además, el gobierno municipal armó en esos días un grupo de abogados para atender a los turistas, a los consumidores del sector, para una resolución apropiada de los conflictos con los operadores turísticos. 在企业方面呢，为了让企业渡过难关呢，这个北京市包括很多这个中国的其他城市，当然也有中国国家这个政府做了大量的帮扶企业的一些措施，主要体现在财经政策、货币政策以及政府的行业政策，比如在旅游方面很具体的这个都很切实能够和企业相关的一些具体的旅游行业和旅游产业发展方面的一些政策。Claro, la atención no solamente se dirigía a los turistas, a los consumidores del sector, sino también a los operadores. El gobierno municipal creó un paquete de medidas de rescate, pues también incentivos financieros y económicos para las empresas del sector. 我们我手头掌握的，像中国的北京、广州，还有三亚，等许多联合会的上海这些城市啊，都有个共性，就是做了这么几方面的事情。Ciudades turísticas de importancia en China como Beijing, Shanghái, Guangzhou y Sanya coincidieron en pues dar unos incentivos a las empresas turísticas durante el impacto de la crisis sanitaria. 第一个方面呢，就是暂时退还旅游企业的质量保证金、质保金。这个方面呢，以北京为例呢，涉及到近2000家旅游企业，总共退了这个1.2亿美金。Pues en primer lugar, hemos decidido devolver la garantía de calidad a las empresas turísticas. Y en el caso de Beijing, pues este fondo se ha destinado a cerca de 2.000 empresas turísticas por un valor total de unos 120 millones de dólares. 另外呢，就是刚才我提到的财政资金方面加大对旅游的辅助。北京市呢为例呢是投入了3.8亿，也相当于0.5亿美金的这个财政资金帮扶企业。En segundo lugar, son los subsidios directos a los operadores turísticos de la ciudad. En el caso de Beijing, se financió a las empresas turísticas con un importe total de unos medio millón de dólares. 这个像我们海南的三亚和上海，他们都和这个按照自己最大的能量去做了很多的工作，也在这方面做了很多的，所有的中国的旅游的这个城市都在这方面质保金和地方财政对旅游帮扶的设立资金支持做了这方面的工作。Bueno, el apoyo financiero a las empresas turísticas ha sido muy importante en todas las ciudades turísticas de China como Sanya, como Shanghai y Beijing.
ha sacado una partida muy importante de los presupuestos municipales para asignarlos a esos operadores turísticos en necesidad en estos momentos tan complicados. 另外呢，像北京这些城市呢，它还有其他的一些这个金融的支持旅游的工具，比如说，北京市有一个旅游担保体系，还有旅游的保险体系和旅游资源的交易平台。这方面，为了支持这个小微的旅游企业呢，我们担保平台这期间发挥了巨大作用。这期间呢，担保了800余个项目。 Pues en la ciudad de Beijing también tenemos algunos instrumentos muy específicos, como un sistema de seguros, un sistema de avales y un sistema de pues, transacciones de recursos turísticos para dar un apoyo más importante a las empresas del sector, en particular a las micro y pequeñas empresas en el sector, con el fin de ayudarlas a pues, pasar esta crisis. 另外呢，有些企业，有些这个地方政府，包括中国的国家政府，都推动这个对小微企业，包括旅游企业，这个积极去申请政府能够提供的房租通和这个房租通就是争取减少这个租房的费用。 Además, la ciudad ha creado instrumentos para que las micro y pequeñas empresas del sector puedan acceder a través de una solicitud a la exención o la reducción del alquiler de los espacios que usan. 再一个就是对企业行业来讲，我们这期间的线上培训的力度很大。这期间因为生产已经停止，基本是停止了。 所以很多呢，比如这个以北京市为例，我们是有4.8万这个旅行社的员工，是吧？有将近2万的导游。这期间呢，酒店呢是有6万多员工。这期间，很多人都进行了网上的培训。这期间在中国，网上的培训、网上的会议、网上的这个论坛，做的非常多。 Por otra parte, un aspecto que merece la pena resaltar es la capacitación. Como se suspendieron las actividades turísticas por impacto de la crisis sanitaria, tomamos la decisión de aprovechar este periodo para hacer la capacitación de los profesionales del sector en línea, a través de plataformas electrónicas. En Beijing tenemos unos 48.000 pues, profesionales en las agencias de viajes, cerca de 20.000 que trabajan como guías turísticas y unos 60.000 en los hoteles. En este periodo hemos visto un incremento muy importante de los programas de capacitación para estos profesionales del sector. 经过这样的努力，这个政府的支持，包括企业也自身。 这个能够坚持，所以总体上旅游行业是挺过来了，也熬出来了。那么现在这个没有形成这个规模性的这个企业倒闭，在这个旅行社的倒闭和这个企业的倒闭，在这个旅游行业比较少的发生，而且特别欣喜的是，我们现在开始了旅游的小高峰的出现。 Gracias a todas estas medidas por parte del gobierno y los esfuerzos que han hecho las mismas empresas, yo creo que la mayoría de estos operadores turísticos han superado con éxito esta emergencia sanitaria. No hemos visto la quiebra de empresas del sector y en este momento estamos retomando el pulso anterior del desarrollo del sector. Incluso hemos visto durante los últimos días un repunte importante de las actividades turísticas. 这个最近的5·1到5月5号是中国这个5·1期间的小假期，这5天期间啊，是一个黄金旅游的期间。那么熬过来的企业就享受了这期间这个旅游
这个快速复苏，我们已经达到了这期间同比与去年这个相比，已经热度到了去年的70%。Pues en relación con el repunte de las actividades turísticas, me refiero a los 5 días de vacaciones por motivo del Día Internacional de los Trabajadores, del 1 de mayo al 5 de mayo. Este año, gracias a la mejora de la situación epidémica en China, vimos un incremento muy importante de las actividades turísticas, casi el 70% del volumen del año anterior. En ese repunte del sector, en todas las empresas que han logrado sobrevivir ya pueden disfrutar de estos beneficios generados en este periodo. 熬过了期间，大家都迎来了这个旅游复苏、旅游春天的在中国的到来。Creo que las empresas del sector en este momento se están beneficiando de todos los beneficios que pueden aportar este repunte turístico en China. 我这个问题就先介绍这儿，把时间交给主持人。Pues aquí está mi presentación. Ahora le cedo el uso de la palabra a la señora moderadora. Muchísimas gracias, doctor Li Baochun. Qué interesante y nos llena mucho de esperanza, ¿no? Que con este repunte importante que ha habido en las actividades turísticas en China, nos llena mucho de esperanza. Doy el paso a Chris Pomeroy, que nos cuente ahora la situación en España. ¿Cómo están? ¿Qué medidas han tomado? Ustedes están recién, creo que tomando medidas esta semana. Un poco medidas más suaves en cuanto a COVID. Cuéntanos, Chris, por favor, desde España, desde Europa, qué está sucediendo en el sector turismo. Exacto. Buenas noches desde Madrid. El fondo que tengo es un fondo virtual, pero es mi oficina de día. Ahora no es de día, pero bueno, así he hecho de menos el día y la oficina, pero bueno, ahora volveremos. El punto de vista mío, yo quería dar un poco de perspectiva europea, porque es interesante para los que estamos en Europa ver cómo está tratando la crisis a nivel continente, a nivel regional, marca Europa, y luego cada uno bajando los niveles institucionales a país, regiones e incluso municipios, cada uno tiene su estrategia. Porque es importante, se dice mucho con esta crisis, dice todos estamos en el mismo barco con esta crisis en cuanto afecta al turismo. Yo no estoy de acuerdo, estamos en la misma tempestad, estamos capeando la misma tempestad terrible, pero no estamos en el mismo barco, no estamos en igual de condiciones entre municipios, entre ciudades, etc. Es igual que puedes ir a esa tormenta en una balsa de madera o un crucero transatlántico. Entonces, algunos, dependiendo cómo está la situación de cada uno, no sé muy bien cómo está en Ecuador, pero yo creo que de cara a muchos, tenemos la situación en Europa es más bien titánica. O sea, estamos en un gran barco, pero no jugamos mucho, que se puede hundir mucho, pero estamos en una situación de volumen. Lo primero que es importante en Europa es que nadie pone en duda la importancia del sector. Entonces, es una absoluta prioridad para la Comunidad Europea, la Unión Europea por un lado, y cada uno de los países. El efecto del turismo ha sido patente desde el principio y ha sido una de las primeras prioridades y preocupaciones. No en vano, el turismo representa casi el 11% del PIB europeo total. Son 27 millones de puestos de trabajo, que es casi un 12% de todos los trabajos que hay en Europa, en el continente. Y lo que más importante antes de la crisis eran 3 millones de negocios. Digo antes de la crisis porque el 90% de esos negocios son pequeñas y medianas empresas, muchas de ellos muy pequeñas, microempresas. Entonces lo que no sabemos es qué porcentaje de ese 90% de 3 millones van a poder capear esta crisis. Para ello también
la Unión Europea está poniendo mucho de su parte dentro de lo que puede para apoyar esas empresas. Una de las medidas son parecidas a lo que ha comentado el señor Li en China, que es obviamente bueno, primero es tomar constancia de la seriedad de la situación y poner las medidas para contener la epidemia, la pandemia ya. Que son cierres obligatorios de negocio, de hoteles. España fue de los primeros países en obligar el cierre de hoteles. En Alemania, por ejemplo, hay hoteles que no han cerrado, que no están obligados a cerrar y han mantenido su negocio para prestar un servicio mínimo a esos profesionales que están obligados todavía a trabajar, los de servicios de urgencias y médicos, etc. Entonces, incluso en una cosa tan básica de si abrimos, cerramos hoteles, es diferente en cada país. Pero bueno, todo eso, Europa, en términos receptivos, el 50% de todos los viajes internacionales que se hacen al mundo, en el mundo tiene como destino un país europeo. Entonces, realmente aquí está el foco de la atención y es muy interesante que sin juntar demasiado una estadística con otra, pero sí que me llama la atención que de los 10 países líderes en turismo, en llegadas de turistas a nivel mundial, que son Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, México y Tailandia, los 8 primeros, excepto México y Tailandia, que ahora nos explicarán nuestros amigos en México cómo lo hacen, pero los 8 primeros son también en la lista de los 10 países más afectados por el virus. Entonces, la conexión entre movilidad global, turística, el negocio turístico que tanto ha crecido en los últimos años y la seguridad sanitaria a nivel global está estrechamente vinculado y yo creo que demostrado, y por eso se está tomando medidas bastante importantes a nivel europeo, no solamente de capear la tormenta, sino de tener la vista hacia el horizonte de cuál va a ser esa nueva normalidad y de poner unas garantías mínimas para la seguridad. Entonces, cada país está haciendo lo suyo. Aquí en España estamos, como has dicho al principio, en los muy inicios del plan de apertura y vuelta a la normalidad, un poquito desconfinándonos progresivamente en un proceso de 4 pasos que nadie entiende muy bien. Empieza por el paso 0. La etapa 0, en vez de la fase 1, se llama fase 0, pero bueno, básicamente la idea es que cada una de esas fases se prevé 2 semanas más o menos de duración, con lo cual para finales de junio se supone que tenemos algo parecido a una vida normal que no incluye de momento viajes internacionales. Entonces, objetivo, ¿qué es lo que está haciendo cada país? Lo lógico, la primera estrategia obvia que está haciendo todo el mundo es enfocarse en su turismo doméstico. Para España, si no puede venir gente de fuera, la única manera de salvar un poquito la temporada de verano, que es donde se juega el 70% casi del negocio, es con el turismo doméstico. ¿Qué pasa? Pues ahí también morimos un poco de éxito en el sentido que son 47 millones de españoles y el año pasado visitaron a España 87 millones de turistas internacionales. Entonces no salen los números. Y si encima de esto lo juntas, que esos 47 millones de españoles, los que todavía son afortunados de tener un puesto de trabajo al final de la crisis, van a tener que estar trabajando y no pueden estar de vacaciones tampoco. Con lo cual, sí, como medida obvia, es un enfoque en turismo doméstico, y eso lo está haciendo todo el mundo, desde Donald Trump con su America First. En Italia han hecho una campaña muy emotiva en redes sociales
casi diciendo que es una obligación patriótica hacer turismo doméstico dentro de Italia. Y como primer paso, pues sí, se puede hacer, pero realmente lo que dependemos y lo que nadie sabe es cuándo se van a abrir las fronteras de la zona Schengen o las fronteras incluso intraeuropeas. Luego, a partir de ahí, se diseñarán estrategias para atraer a los turistas y para el turismo emisor español. Perfecto, Cris. Muchísimas gracias. Muy, muy preciso todas estas estrategias que se están tomando en Europa y estamos muy atentos nosotros desde Latinoamérica, tanto a Europa como en Asia, qué es lo que están haciendo, ¿no? Demos paso a Benjamín. Benjamín, tú al estar en un destino top of the mind, como lo es México, como es Quintana Roo, cuéntanos cuáles son las estrategias que están tomando para esta crisis. Nosotros acá en Latinoamérica, es como que esto fue así, ¿no? Asia, Europa, Latinoamérica, pues ahora estamos como quien dice en el ojo del huracán de esta pandemia, pero queríamos saber de un destino tan turístico como lo es México, que nos comenten cuáles son sus estrategias, qué es lo que están haciendo en este momento para mitigar un poco lo que está sucediendo con el sector turismo. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que comentan. La verdad es que estamos en la misma tempestad, no estamos en el mismo barco, eso me queda clarísimo. El tema de hasta da un poquito de escalofrío saber que referentes turísticos como China y España, con todo lo que nos informan, pues sí, un poquito de escalofrío. En el caso de México no estamos muy lejos de la situación en temas de... Acá nos llegó tarde, esa es la realidad. Por ahí platicaba que el 24 de enero se dio el primer caso en China. Nosotros presentamos en alguna conferencia por ahí el 28 de enero que nos pedían cuáles eran los planes para este año. Presentamos una gráfica en diferentes ponencias, tanto nuestro director como yo, la historia de Cancún, a lo largo de los 50 años de Cancún, cómo nos han golpeado el tema de huracanes, nos han golpeado crisis financieras, nos han golpeado crisis sanitarias, seguridad, N cantidad de cosas, y lo único que podíamos presentar es que no sabíamos qué iba a venir este año, pero seguramente algo vendría. No sabíamos el nombre, no teníamos... sin saber que en China 4 días antes ya tenían el primer caso, ¿no? 10 días después lo nombran, lo bautizan, le ponen el nombre y prácticamente un mes después estamos en la misma situación, ya todos en la misma tempestad. ¿Qué ha sido positivo y qué ha sido negativo? Pues llegamos tarde, si no me equivoco, después de Colombia, México es el país que viene un poquito más atrasado en temas de confinamiento, propuesta de apertura ya de poder salir. Y no solo eso, sino que Quintana Roo, el estado donde estamos actualmente, llegó todavía un poco más tarde. Somos un destino turístico, bueno, somos 12 destinos turísticos, yo siempre lo comparo con las debidas proporciones con Florida o con Andalucía, de que tenemos N cantidad de destinos turísticos, somos muy turísticos. Y entonces imagínense que nuestra actividad primordial es el turismo. Entonces, si no hay turismo, no hay prácticamente nada. Entonces, estamos completamente parados. Y no solo eso, vámonos a los inicios, cuando se da el primer brote, en el caso de nosotros, se da con 240,000 turistas en el destino. Es decir, te llega esto cuando estás al 78 o 79% de ocupación, tienes 240,000 turistas y lo primero que tienes que hacer es inventar, generar protocolos, generar estrategias, mucho antes de que a nivel país se hiciera. ¿Por qué? Porque teníamos ya la cosa encima. De las cosas buenas que yo he visto, y no sé, díganme si en alguna otra parte del mundo lo han visto, pero de las cosas muy positivas que yo he visto acá, es que desde el primer momento la Secretaría de Salud estuvo trabajando con la Secretaría de Turismo.
Es decir, prácticamente cualquier decisión que tomaba salud iba ligada a turismo y cualquier decisión que tomaba turismo iba ligada a salud. Somos un estado netamente turístico. Nuestro gobernador es de las personas que más sabe de turismo de este país. La secretaria de turismo es de las personas que más saben de turismo de este país. Y nuestro director como Consejo de Promoción Turística, que somos los que estamos encargados de hacer la promoción de los 12 destinos, es de las personas que más sabe de turismo de este país. Entonces, en esa parte estamos cubiertos. A los pocos días de que se anuncia todo el tema del primer caso, hubo una polémica bien interesante. Venía un crucero de Jamaica con un supuesto caso de contagio de alguien que daba positivo y había una gran polémica de si recibirlo o no recibirlo. Se movió todo para analizar el caso, finalmente fue negativo, la persona no bajó, hubo gente que estuvo a favor de recibir, hubo gente que estuvo en contra, y curiosamente el siguiente día en México se da el primer caso en la Ciudad de México. Aquí los casos que nos dieron vinieron de España y de Italia, fueron casos locales de gente local que venían de España y de Italia, y a los pocos días, a la semana, 15 días de contagio, prácticamente el 70% de los casos eran turistas, es decir, era gente que venía de fuera, que estaban hospedadas en hoteles y que tarde o temprano se iban a regresar. Nos llegó tarde ese tema ya del contagio local. Sin embargo, sí estamos un poquito diferentes de lo que está pasando en el país en todos los temas, tanto en medidas como en apoyos. Es muy gratificante saber el tema de los apoyos, especialmente en China. Lo que estoy escuchando es de verdad es que nos encantaría tener eso. A nivel federal no hay ningún apoyo para turismo, no hay un fondo. Las líneas aéreas es muy probable que ya una ya no regrese, que ya prácticamente deje de operar, y las otras pues están por ahí en el mismo tema. El tema de los empleos que se han perdido, pues es el mismo caso. No tenemos esos apoyos que quisiéramos tener. Y a nivel estatal, sí, a nivel estatal, todo esto que comentaba de gente experta, se dio que en cuanto el tema sale a la luz, el gobernador diseña un plan muy, muy interesante, que era primero el atender la contingencia sanitaria, segundo tema, el atender el desempleo, es decir, el contener todo el tema de crisis económica y todo lo que va ligado a temas de seguridad, etcétera. Y por último, que es la última parte del plan, que es la recuperación económica, que es la que está, la recuperación turística, perdón, que es la que está íntimamente ligada a nosotros. Esta recuperación tiene básicamente 3 áreas. Uno es el reprogramar eventos, es decir, tratar de que no se cancelen los eventos. Imagínense que el congreso del WTTC y se movió de Puerto Rico en un par de meses a Cancún y de repente lo tuvimos que mover. Entonces, ahorita la idea es el reprogramar los eventos en la medida que se puedan llevar a cabo. Bodas, hay N cantidad de bodas, tenemos reuniones, tenemos comités de bodas, comités de turismo reuniones, comités de expertos de mercadotecnia. Todos los días estamos escuchando al sector para saber cómo se están comportando los mercados. Y luego viene todo lo que es el tema de campañas. El tema de campañas, mientras algunas partes del mundo ya estaban lanzando videos de cuando todo esto pase, ven, etcétera, nosotros apenas estábamos saliendo a decirle al mundo, ya nos toca meternos a la casa. Es decir, cuando el mundo estaba ya encerrado y con este barco en la tempestad así, nosotros apenas nos tocaba encerrarnos. Han sido decisiones muy complicadas porque el tema de economía va ligado a la salud, es decir, cuándo tomar la decisión de ya no recibir más turistas, cuándo tomar la decisión de realmente cerrar sin que todo esto merme en la economía de la localidad. Teníamos hace 2 meses una operación de más o menos 900 vuelos, 900 operaciones tan solo del aeropuerto de Cancún. Hoy tenemos 15 operaciones que han sido muy polémicas porque la gente dice cómo es posible que sigamos recibiendo turistas que vienen vuelos que vienen de Nueva York, que vienen con el contagio. No, son vuelos, muchos de ellos en caso de ayuda humanitaria, muchos vuelos vienen a surtir de cosas que no producimos como Estado. Nosotros producimos turismo, no tenemos agricultura, no tenemos ninguna otra actividad. Entonces todos estos vuelos, están trayendo
mexicanos que viven que les tocó este tema en otro país y vienen operando básicamente con carga. ¿Cuándo abrimos? Esa es una buena pregunta. Todo pareciera indicar que el 1 de junio estaremos listos para abrir la cortina para recibir turistas. La realidad es que no todas las empresas van a abrir. Es un tema complicado. No todos los hoteles ni todos los atractivos van a estar en tema de abrir. Muchos decidirán no abrir porque les salga más caro abrir que estar cerrados. Es decir, no van a llegar a su punto de equilibrio. Uno, por temas de distanciamiento, por temas de operación. Y dos, porque no van a tener la suficiente cantidad de turistas para poder operar en su punto de equilibrio. El proceso de recuperación va a ser muy lento, muy lento. Y sabemos que va a haber actividades que no se van a poder hacer. En caso de muchos parques, discotecas, etcétera, turismo, reuniones, se van a tener que adaptar. Sí nos hemos, digo, como Estado, nos hemos movido a tratar de ir un pasito delante de lo que está pasando a nivel país, creando protocolos. La comentó la secretaria de Turismo hace poco que va a haber una certificación, una especie de certificación, no es COVID-free, es una certificación que te va a asegurar que cumples con ciertos procesos que le van a dar al turista alguna seguridad de que al lugar donde está llegando tiene algunas medidas que va a tomar. Después vendrán los protocolos nacionales a nivel país, nos tendremos que alinear a esos, pero mientras eso no exista, pues tenemos que ir un pasito adelante. Para poner un poquito en contexto de lo que estoy hablando de todo esto, somos 12 destinos turísticos, el año pasado recibimos 15 millones de turistas. Si fuéramos un país, seríamos el 4º país más visitado de América. Y para poner un poquito en dimensión de todo lo que nos está pasando y lo complicado que es, me encantó ese tema de los 10 países más visitados del mundo. Los 8 primeros son los más complicados. Sí, es un tema difícil porque es de importación. Normalmente si tienes más turistas, pues en teoría corres más ese riesgo. Pareciera ser, todos los números parecieran indicar que nosotros ya estamos atravesando la fase complicada. Es decir, en temas de hospitales, camas y todo, pareciera ser que sí nos vamos a dar abastos como país y a nivel estatal también, lo que nos permitirá empezar a bajar en el tema de la curva. Hoy estamos en el pico de la curva, estamos en la etapa más complicada y esperemos que próximamente empecemos a descender para reactivar toda esta actividad. Será local, será decirle a la gente de Cancún que vaya a comer a Playa del Carmen, que vayan a Cozumel, que visiten las islas. Tendremos que movernos de manera local, tendremos que movernos de manera regional y tenemos que movernos con la gente que tiene confianza. La confianza es clave ahorita. La gente va a viajar a los destinos que conoce y los que tiene confianza. Y nosotros estamos apuntándole mucho a los mercados repetitivos, a los que ya nos conocen, a los tiempos compartidos, a la gente que ya tiene de alguna manera más de su decisión de viaje hecha, y lo único que tenemos que hacer es empujarlos. El tema de líneas aéreas, no hay apoyos a nivel nacional. Nosotros tenemos una campaña específicamente para líneas aéreas. Es decir, les vamos a ofrecer a las líneas aéreas espacios publicitarios, artes, todo para que ellos se cuelguen de nosotros y se puedan reactivar. La realidad es que más allá del tema local carretero, que a veces es complicado porque tenemos 5 islas, entonces son 5 islas que no llegas por carretera, sino que de alguna manera vas a tener que montarte en otro tipo de transporte. La clave se llama conectividad. Le estamos apostando a los asientos de avión. Teníamos 13 millones de asientos de avión a la venta al inicio del año. Hoy tenemos 5 millones a la venta y sabemos que de esos 5 millones se ocuparán probablemente una tercera parte de esos, porque habrá medidas de distanciamiento social, no van a estar todos a la venta y bueno, pues es el nuevo panorama con el que tenemos que jugar. Perfecto, Benjamín, muchísimas gracias. Señora moderadora, ¿en un conversatorio se puede hacer conversación y preguntas o es después? Porque tengo una cola de preguntas increíble, todo el mundo está
súper. Es que me ha parecido súper interesante lo que ha comentado Benjamín, pero luego ya... Pero no, Chris, por favor, o sea, antes de que se vaya se te vaya la idea, sería interesante, dale. No, solo dos apuntes. Uno que me llamó mucho la atención, el dato, que después de los turistas locales, o sea, los contagiados locales, el 70% venían de turistas, eran casos de turistas. He escuchado esto. Si es así, bueno, sea 70, sea 80, lo que sí que es muy interesante es que ilustra que por el estilo de vida que llevamos cuando estamos en función turista y no residente permanente, es muy dado y muy propicio, muy difícil controlar un contagio con esa cercanía de ese sistema de ocio y de cosas lúdicas, lo cual da mucha importancia a lo otro que hablaste del tema de la certificación del control sanitario de la oferta hotelera. Y eso a su vez lleva a tu siguiente tema, o sea, el último tema de la capacidad aérea. Yo represento varias compañías aéreas en cuanto a la parte de comunicación aquí en Europa. Y te puedo decir que ninguno está volando en junio. No sé, lo mejor van a empezar en vuelos transatlánticos a finales de julio, posiblemente. Pero en eso, entre otras cosas, porque una cosa es lo que como destino, la seguridad que podemos dar, y otra cosa son la legislación aeronáutica, o sea, que puedan volar, pues eso, todavía no han decidido si van a tener que hacer distanciamiento y eliminar el asiento del medio, etcétera. Y son cosas, es un negocio que está al borde del precipicio también. Sí, dentro del turismo, el aéreo es casi lo más delicado ahora mismo. Sí, es un dato raro pensar que la mayor cantidad de casos que tuvimos fueran de gente que no vivía aquí, pero pues esa es un poquito nuestra realidad. Somos un estado completamente turístico, al ser un tema de importación, pues sí llegó un momento en que los casos venían de fuera, pero más bien no eran gente residente, y eso, insisto, el haber llegado tarde a este tema tiene sus pros y sus contras. Sus contras es que puede ser que los mercados turísticos estén abiertos, nuestra competencia esté abierta y nosotros no. Les digamos a la gente todavía no pueden venir. Los pros es que hemos aprendido de lo que se ha hecho en otros países y eso nos ha permitido de alguna manera el poder contener un poco el tema. El tener, insisto, 240,000 turistas durmiendo en el estado con casos ya de contagios, pues fue ponerse las pilas y empezar a tomar medidas. Hubo casos, muchísimos casos, que decidieron no irse, es decir, dijeron, a ver, me voy a Nueva York, donde está la epidemia al 100%, o me quedo en el Caribe mexicano, y decidieron quedarse. Lo único que hicieron fue mudarse de las propiedades donde probablemente pagaban $300, $400 a moverse a propiedades donde pagaban $30, $40. Insisto, la Secretaría de Turismo Estatal, la verdad es que se puso mucho las pilas y empezó a encontrar centros de hospedaje para empezar a ofrecer a la gente que se quería quedar. Imagínate que la mayoría de los países cerraron sus aeropuertos cuando nosotros teníamos N cantidad de turistas. Entonces la gente de Chile no podía regresar, la gente de Perú no podía regresar, la gente de Colombia no podía regresar. Tenían que tomar una decisión de quedarse o irse. Yo conocí gente de Chile que me decía, ¿a qué me regreso si cuando me regrese a mi país va a llegar el invierno? Y es probable de que haya un recontagio en pleno invierno. Aquí es verano, estamos a 40 grados. Sí ha sido un poquito atípico, o sea, de acuerdo a lo que yo he visto con muchos otros destinos turísticos, estados o incluso países. Ha sido un poquito atípico y creo que todos estamos en el mismo canal. Esto cambia, por lo menos quienes estamos ahorita en la plena crisis, en la curva y todo esto cambia cada hora, todos los días cambia 15, 20 veces la información y sobre eso pues, tienes que estarte moviendo. Crear un plan estratégico es súper complicado porque la información te cambia de un día para otro.
Muy bien. Realmente una de las cosas, de los beneficios de acá a Latinoamérica es que nos pudimos poner las pilas en base a lo que ya pasó en Asia y lo que pasó en Europa. Entonces pudimos tomar medidas en base a, a esos casos. Vamos a la siguiente pregunta para el señor Lee Bao-chun, que quisiéramos saber, dentro de la red de World Tourism Cities Federation, ¿puede compartirnos los casos de recuperación del sector del turismo más destacados dentro de esta gran red que ustedes tienen? Señor Lee. Creo que está con tienen veamos si ya ponen su micrófono en... Perfecto. A través de, Perfecto. bueno, Desde ahorita, disculpa, desde ahorita los comenzamos a escuchar porque está el micrófono apagado. Si es que podemos comenzar respondiendo la pregunta, por favor. ¿se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, muy interesante poder escuchar a los dos colegas de Europa y de América Latina y conocer que son situaciones muy distintas. China fue el primer país en ser afectado por esta pandemia, pero también hemos sido el primero en salir de esta crisis. Yo creo que las condiciones son muy diferentes en este momento en distintas partes del mundo y tienen sus grados diferentes en cada parte. 那么最近的大约1个多月啊，在中国这个本土的感染疫情的人员数量非常少，基本上平均都不到1天1两个。Durante un mes y medio en China ya no tenemos prácticamente pues, casos de transmisión local. Tenemos al día casos nuevos de transmisión local, así que nos encontramos en una situación mucho más mejor que hace un mes, hace 2 meses o que 大多数的省和市啊，已经基本上实现连续3周以上都是清零的。La gran mayoría de las provincias de China llevan ya 3 semanas sin reportar nuevos casos. 问题呢和大家可能刚才墨西哥的先生提的一样，主要还是输入性的。那么目前中国呢，对外来的输入航班，国际航班人员要进行14天的隔离检测。Lo que tenemos, la mayor dificultad que tenemos en este momento son los vuelos internacionales de llegada que llegan a China del extranjero. Hemos aplicado una cuarentena de 14 días para todos los pasajeros que llegan a China del exterior. 这有效的控制了外来输入的疫情。Yo creo que esta cuarentena de 14 días para los llegados del extranjero es una medida muy efectiva para contener la propagación. 现在目前为止，全球呢是大约国家是100%的旅游限令，38个国家关闭了国门。En este momento hemos visto el cierre de fronteras de 38 países en el mundo y yo creo que la gran mayoría de los países han tomado medidas similares, control fronterizo mucho más riguroso que en el pasado. 我这说限令说是国际旅游限令啊。Las restricciones a los viajes internacionales. 那么在回到我刚才我在说第2个题，稍微补充也和结合我们第2个问题，说一下中国我们的会员城市和一起抗击疫情的情况，就是以我们联合会的会员世界第2大的旅行社Free Trip 就是携程为例，它是线上企业。
Hablando de los casos de recuperación, me gustaría poner como ejemplo al segundo mayor operador turístico en el mundo, una plataforma de productos Ctrip de China. 它呢是美国的上市企业，大约市值可能现在没有200亿美金吧。 Pues es una empresa cotizada en la bolsa de los Estados Unidos y el valor bursátil es más o menos 2 millones de dólares. 这种大企业发挥企业的自身的社会责任，同时呢也维护自己的生态和供应链。 Y esta empresa, al tiempo de mantener su operación, ha asumido una responsabilidad social durante el periodo de la crisis sanitaria. 这个银行呢非常支持扶持这种大的企业，所以呢，他从银行贷了个非常低息的，有13亿美金的，他们这个节省本身用于小微企业的扶持贷款。 Pues los bancos también le han dado muchos créditos para apoyar a esta empresa durante esta situación tan complicada. El monto subió a 1.300 millones de dólares. 另外呢，他也投入了大约1.3亿美金的合作伙伴关系的支持资金。 Y esta empresa ha asignado 130 millones de dólares para apoyar económicamente, financieramente a sus socios, las empresas socias de este gigante. 现在开始复苏的时候，他和有些目的地共同也投入了1.3亿，和1.3亿的美金的基金促进消费。 Por otra parte, ha asignado otros 130 millones de dólares a los atractivos turísticos para la recuperación de las actividades. 在解决前面我提到的企业这个游客在海外不能回来的时候，他们启动了大约3000万美金的这个灾害保障金，对进行先行垫付。 Además, durante el inicio del brote, para los pasajeros, para los turistas chinos varados en el extranjero, esta empresa desembolsó 30 millones de dólares para los gastos surgidos de los cambios de billetes, los cambios de reservas hoteleras, etcétera, etcétera. 因为这个大的企业确实的维护自己的供应链和伙伴关系，那么规模做到全球第2大的 OTA 了，所以呢，银行非常低的利息，你看它也可以用来支持维护它的这个关系。这个结成的例子呢，是说除了政府之外，大的旅游企业也充分在里头积极的帮助小微的企业维护自己的产业链，共同渡过难关。 Yo creo que el caso de Sketchup.com nos ilustra un mecanismo muy interesante. Como se trata de una empresa gigante, una empresa de gran envergadura, cuenta con la confianza de los bancos, de las instituciones financieras. Por eso puede acceder a unos créditos a una tasa muy reducida. Y posteriormente esta empresa puede asignar estos fondos a las micro y pequeñas empresas que son sus socios para apoyarlos económicamente, porque esas empresas pequeñas a lo mejor no están en condiciones de obtener créditos a una tasa tan baja que esta empresa tan grande. Y de esta forma, y este gigante logra mantener a toda la cadena de producción, la cadena de valor, y al mismo tiempo ayudar a los mismos turistas. 这个在谈到主持人的问题的时候，就是关于复苏的案例这方面，我可以说我们联会有很多这个机构和我也想和从机构也简单城市例子，我们很多机构呢，确实这期间也特别是后期积极的这个适应形势，开展营销活动。Otros casos pueden ser algunas campañas que hemos lanzado a medida que mejora la situación epidémica en China para atraer a los turistas a recuperar las actividades del turismo.
比如说我们的日本的旅游企业叫 JTB 集团，还有这个中国的大的旅游出境社叫中信中信，他们都是通过线上直播的方式来卖产品。Esas campañas no necesariamente se hacen en exposiciones o ferias, sino se pueden realizar a través de Internet. Pues, por ejemplo, algunos operadores chinos como YouTube se ha asociado con empresas japonesas como el grupo JDB para organizar videoconferencias, programas de transmisión en línea para hacer la campaña publicitaria y atraer a turistas. 我说的这个他开始产品的预定呢，主要是因为我们这个迎来了中国的5天的假期，同时呢，国内旅游也初步已经放开了，因为情况得到了控制。Por otra parte, hemos lanzado la preventa de algunos productos turísticos, también en el contexto de la mejora de la situación epidémica, para atraer a un mayor número de turistas. 这个旅游城市是怎么引导做的呢？在这我给大家介绍一下，以北京这个城市为例吧，因为北京的情况比较了解。En el caso de Beijing, donde estamos en la sede de la federación, 它总的原则是首先确保安全，然后有秩序，要稳步的开放，同时还有一定的限量这么一个。La reapertura de los atractivos turísticos siempre respeta algunos principios. El primero es una reapertura progresiva y ordenada, y también hemos puesto restricciones al flujo de visitantes. 那么目前5·1期间呢，在中国这个北京地区和周边的天津市，还有这个也是直辖市啊，还有这个河北，叫京津冀3个地方，大概有1亿多人吧。那么这个地方实力补充的旅游。La ciudad de Beijing, la capital y las provincias y ciudades colinderas de la capital han reabierto prácticamente todos los sitios de interés turístico. 那么从这个基本的这个方法上讲呢，这几个地方公开的这个消息显示，他们是采取了这么一个原则。第一个呢是自然山开的原则。Pues para los sitios al aire libre, pues se practica pues la reapertura total. 第二个呢，就是说历史文化的一些街区、商业区，这个对放开放也是开始正式恢复。Y se aplica una reapertura progresiva para los centros comerciales, para las calles peatonales comerciales. 这个旅行社呢，已经全面允许开始经营活动。Y se autoriza también a las agencias de viaje a reanudar su operación. 酒店呢，基本上都复苏了，都开始复苏了。包括这个 IMB 模式的民宿也都开始了。También reabren los hoteles y también las viviendas compartidas a través de Internet. 这期间呢，这个他们引导的这个令的措施方法是，我可以说就是按照刚才我讲的，这叫有分类的有序开放。Entonces lo que hacemos es una reapertura en función de la categoría del sector, de las actividades. 因为相对风险比较高的，以室内这个游览为主的这个展，是这样人员聚集比较多，我们要求是人员距离是1.5米。Los espacios al aire libre están libres de restricciones, pero los espacios cerrados todavía tenemos algunas restricciones para evitar aglomeraciones de personas. 第二步呢，就是重要的一点就是强化这期间开放这个旅游期间的疫情防控。Pues tenemos muy firme las medidas para evitar el rebrote de la epidemia.
现在主要做这么几件事情。第一个呢，就是要控制流量，一般的景区这个最大承载量的30%，不超过这个数。Algunos principios importantes, en primer lugar, es control del flujo de visitantes. Lo controlamos al 30% de lo normal. 要分段网上预约，要进行网上预约。Los turistas, si quieren visitar algún lugar, tienen que hacer reserva en línea con anticipación. 给你分段时间。Y en el sistema le va a asignar al turista un horario específico. 鼓励实名制。Y también pues alentamos la compra de entradas con nombre real. 支持进行这个电子支付、扫码门票这些方式。Y para hacer colas en las taquillas, pues hemos lanzado la venta de entradas en línea. 那么进景区的时候呢，这个要进行测温，我们有红外，就是你人家感受不到，它有红外测试仪。Además, antes de ingresar al atractivo turístico, los visitantes tienen que pasar por un control de temperatura con detectores infrarrojos. 这期间呢，因为中国产业链比较完整，所以这个有些测试仪卖的也非常好。Por eso estos aparatos están bajo una gran demanda en el mercado. 同时呢，这个北京市呢，这个因为我们也把那个原来是1级的应急防控嘛，1级公共卫生事件，现在也下入到2级。Como ha mejorado mucho la situación epidémica, la ciudad de Beijing ha decidido rebajar el nivel de respuesta a emergencias sanitarias del nivel 1 al nivel 2. 我总结一下，它就是采取的一个是限量，第二个是预约，第三个呢是用科技手段，就像刚才提到的科技手段来这个，第四个就是要错峰疏导，对这个措施来进行有序的。Bueno, para resumir nuestras medidas, son 4 aspectos importantes. El primero es el límite de flujo. El segundo es la reserva en línea con anticipación. El tercero es el uso masivo de la tecnología. Y el cuarto es la reabertura escalonada, progresiva. 在室外开阔的地方就不一定要求非密集的地方就不一定要求戴口罩。Como dije hace un momento, la ciudad ha bajado el nivel de respuesta a emergencia sanitaria. Ahora en los espacios al aire libre ya no se exige a los ciudadanos usar mascarilla. 这个旅游自身的韧性很强，所以这个市民呢对此呢也都非常欢迎。这期间没有发生任何的关于这个疫情扩散和其他的安全方面的问题，非常有趣的，效果非常好。Hasta el momento ya llevamos más de un mes con estas medidas y hasta el momento no hemos visto ningún incidente con respecto al brote de la epidemia o contagios en las actividades turísticas. Todo va muy bien hasta el momento. 我把情况就介绍到这儿。Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lee Baochun. En realidad, estas 4 medidas, algunas de ellas no las había escuchado antes. Son excelentes tips para Latinoamérica y para Ecuador. Y muchas gracias por esas 4 medidas muy, muy importantes que no las habíamos, al menos no las había escuchado antes. Cris, ahora pasamos con Cris. ¿Tú nos puedes mencionar casos concretos de empresas europeas o españolas que pertenezcan al sector turismo, que estén ya operando o comenzando a operar post pandemia, o algún caso de un destino especial con nuevas modalidades adoptadas? Pues que estén ya operando post-COVID, no, porque no estamos todavía en post-COVID, con lo cual puedo decir gente que ha seguido. Como he comentado antes, hay una cadena de hoteles que es cliente nuestro, que se llama A&O Hotels, Hostels en Alemania, que es una cadena de hostels.
un modelo bastante moderno y juvenil de oferta hotelera. Y ellos desde el principio dijeron que iban a seguir dando servicio como un servicio socialmente necesario durante toda la crisis. Entonces sacaron una oferta de un 75% de descuento sobre su tarifa habitual para todo aquello que usara los hoteles. Metieron, por supuesto, el protocolo de pues, pantallas de metacrilato, sistemas de sanitarias en general, y siguieron dando ese servicio porque hay gente que necesariamente tiene que viajar y tiene que estar. Entonces ellos han seguido operando bajo mínimos. Eso es más allá de la idea de hoteles hospitalizados que teníamos aquí en Madrid, de la cadena Palladium y de Roommate y otros. Pero vamos, que eran modelos durante la crisis. Para después, ya van las cadenas hoteleras anunciando sus medidas y sus protocolos que han tomado. Es muy interesante saber que a falta de una iniciativa a nivel estatal, federal, o sea, el gobierno, ha sido en España el propio sector hotelero que se han organizado y han puesto ellos sus propios protocolos que han presentado, no sé si ayer o hoy, porque no sé ya la hora que es, pero han presentado recientemente al gobierno que los está tomando en serio. ¿Quién mejor que el propio sector hotelero para proponer las medidas que pueden hacer? Luego ya ellos lo han propuesto, como decía Benjamín, su interlocutor directo es turismo, pero lo han puesto, lo ha pasado al Ministerio de Sanidad para que lo convaliden esas medidas. Pero las medidas son básicas. Tengo aquí otra cadena de hoteles que justo me ha llegado una comunicación de ABA, que es una cadena de hoteles principalmente urbanas en Madrid, y ellos han sacado su plan de actuación que incluye pues elementos, los protocolos, pues tratamiento de esterilización de la lencería de toda la oferta textil del hotel, homologación de todos los productos de limpieza, inclusión de mascarillas y guantes en los cuartos de baños de amenities de los clientes, que son cosas que yo creo que ya se van a quedar para siempre. O sea, esos pequeños detalles, ya el cepillo de dientes va secundario. Personal con mascarillas, etcétera. Toda la comida y bebida en raciones individuales y cerradas. No va a haber buffets, etcétera. Es una cosa que están quitando bastantes hoteles. Mejorar la opción de room service como opción. Lámparas ultravioletas para todos los documentos intercambiados, para esterilizarlos, felpudos desinfectantes y un protocolo específico de señalización y señalítica para distancias de seguridad dentro de las zonas públicas. Entonces está bastante bien trabajada y lo están haciendo esto antes de la fase en que se permite la reapertura de hoteles que todavía no están abiertos. Luego, en cuanto a destinos, están tomando medidas igualmente casi profilácticas y un poco básicas, pero de sentido común, para intentar, por ejemplo, en la playa de Sanjenjo, en Galicia, están con un proyecto de dividir la playa con cuerdas en parcelas de 3x3 metros y tener vías de acceso únicos hacia la playa y el agua, etcétera, y control de aforo en las playas. Entonces, a nivel municipio también lo están trabajando, y en ese lado cada municipio y cada comunidad autónoma dentro de España está actuando un poco por libre. Yo creo que luego va a haber una especie de best practice, una puesta en común de todas estas ideas e iniciativas, a ver cuáles realmente funcionan mejor, pero están realmente haciendo todo lo que pueden. Luego hay una iniciativa a nivel destino que creo que se podría aplicar también a zonas de Ecuador, por ejemplo, que es
en un primer momento, países como Alemania, por ejemplo, dijeron directamente que desaconsejaban los viajes de alemanes en todo este verano a España. Lo cual, claro, para el sector de España es terrible, porque es su segundo país de origen, de mercado de origen. Entonces, ha habido negociaciones entre gobiernos y lo que se está diseñando ahora, estudiando, es la viabilidad de abrir especie de corredores de seguridad, zonas bastante específicas de entrada a zonas que no suponen peligro. O sea, no toda España está afectado de igual manera. Y no todos los mercados que son source markets para turismo español tampoco están afectados de la misma manera. Entonces, se está mapeando dentro de Europa las zonas calientes y las zonas con menos contagios. Y se está facilitando esas entradas, esos flujos de turistas más o menos limitados. Que es una cosa, por ejemplo, en Galápagos igual se puede abrir una especie de pasillo seguro para un producto crucero Galápagos sin tocar realmente otras zonas complejas. Entonces, pues, a lo mejor hay que cambiar de dónde salen los barcos, etcétera. Pero se puede estudiar. Como en cualquier crisis, en la gestión de cualquier crisis, lo primero que hacemos es delimitar realmente dónde está la crisis e intentar no tener todo con la misma brocha. Entonces, se está haciendo muchas cosas en cuanto a compañías aéreas. Hoy mismo he recibido de Europa el primer newsletter por internet publicitaria con un call to action de reserva, que ya estamos preparados para que reserves tus viajes. Si bien es cierto que estuve hablando ayer con la gente de Expedia y decían que mientras que normalmente la ventana de reservas es de 90 días para este tipo de vacaciones, ahora estamos en 180 y más. Entonces la gente todavía tiene ganas de reservar, pero se está reservando ya con muchísima más antelación. Y la clave ahí también es la flexibilidad que estamos dando. Primero ha habido una flexibilidad legislativa dentro de la Comunidad Europea garantizando los derechos de pasajeros para devolución y cambios sin gastos de billetes, que ha sido fundamental para mantener las mínimas reservas, para proteger los derechos del consumidor. Y luego también, como ha mencionado el señor Lee, creo, se está en bastantes cadenas hoteleras, bastantes destinos, se está vendiendo ya bonos de prepago, digamos, de bonos de estancias para cuando se pueda viajar, con total flexibilidad. Europa, que me han mandado la publicidad hoy, una de las primeras cosas que dicen es que garantizan el cambio gratuito de cualquier vuelo, más el canjear un vuelo por un vale para cuando quieran viajar. Entonces, todo ese tipo de cosas se está haciendo. Pero aún así, todavía tenemos la limitación física de no podemos ni salir de casa todavía, con lo cual está esperando. Y si no podemos salir de casa, no podemos recibir los que salgan de otros países. Pero bueno, hay muchos más ejemplos. Si quieres, sigo. Por favor. No, muchísimas gracias, Chris. Van siendo las 3:30 de la madrugada. Casi mejor para ya. Y mira que tenemos un chorro así de preguntas, así que... Bueno, aguanto. Perfecto. Para Benjamín, la misma pregunta. Cuéntanos algún caso especial, alguna empresa del sector turismo o el mismo destino de Quintana Roo, si ya están tal vez comercializando de otra forma, de la nueva realidad que ahora estamos viviendo. ¿Qué están haciendo? Cuéntanos, Benjamín, por favor. Bienvenido a España, porque la verdad es que muchas de las cadenas hoteleras que acá operan son españolas, entonces, insisto, el hecho de haber llegado tarde nos va a permitir que lo que se esté haciendo allá es muy probable que lo implementen acá, siempre y cuando se apegue a la legislación. Eso está claro. Y contestando un poquito el tema de las líneas aéreas que comentabas, Chris, porque sí está
sí veo cierta diferencia aquí, me llama mucho la atención. Acá las líneas aéreas están desesperadas por volar. Teníamos de una línea aérea estadounidense preguntándonos que si podían volar el 4 de mayo. Imagínate nada más el tema. Ya listos para despegar y para poder llegar. No te digo American Airlines, no te digo, sobre todo las líneas estadounidenses, ya con todos los, les urge volar. Comentaba nuestro jefe. Desesperados están, Benjamín, están desesperados por volar porque están perdiendo millones de dólares por cada día que un avión no vuele. El problema es el pasajero en el puerto de salida y el puerto de llegada, las condiciones que hay. Como ha dicho el señor Lee, si tienen 15 días de cuarentena, no es viable volar. Y luego en muchos países directamente ya se han cerrado los vuelos, no por las compañías aéreas, sino por el destino. Tienes toda la razón. Por eso los americanos van a ser los primeros en abrir porque van a ser los back to work. Sí, pero también hay otro factor que nos juega y que nos ha jugado siempre, es a veces se toman medidas internas de Estados Unidos con tal de motivar el turismo interno. Y el mejor ejemplo es Spring Break. Cuando viene el caso del Spring Break, casi siempre empiezan a salir notas sobre inseguridad en México, sobre no recomendable viajar, viene una alerta de seguridad de no viajar a México y curiosamente cuando pasa la temporada se va esta alerta, se retira todo eso y eso es un poquito para empujar a que la gente viaje dentro de Estados Unidos. No me extrañaría que en los próximos meses viniera una recomendación de Estados Unidos diciendo no viajes a México. Estamos con los ojos, con los oídos bien atentos a todo lo que está pasando en el mundo porque es probable que sí llegue a suceder eso. Marriott sacó ya sus medidas, si no me equivoco, hace 15 días ya publicó sus estándares. Eso nos ayuda porque acá tenemos, si no me equivoco, más de 1,000, no más de 1,500 habitaciones de la cadena Marriott. Seguramente otras vendrán sacando sus medidas y lo único que harán, me parece ser, es que se ajustarán a las medidas locales. Pero sí, ya hemos escuchado ese tema de Novofets, ya hemos escuchado a lo mejor de Sibufets, pero con una como cápsula. Es decir, hay muchas propuestas y alguna que escuché por ahí en alguna reunión de la WTTC de algún hotelero, si no me equivoco, español, diciendo que una tasa de sanidad. ¿Por qué? Porque las medidas que se van a tomar van a costar dinero, por un lado. Y por el otro lado, se van a tener menos ingresos, porque al no operar a tu límite, a tu capacidad, tendrás menos gente y evidentemente el tema financiero va a estar muy complicado en cuanto a ingresos menores y probablemente gastos mayores, ¿no? Estamos igual que allá, no se puede hablar de todos los destinos que están comportándose igual. Tenemos casos como Bacalar, donde tenemos un caso positivo que ya entró y ya se recuperó, y tenemos casos como Cancún, donde aquí, al estar el aeropuerto probablemente y todo este tema, pues tenemos muchos más casos. Pero hay municipios dentro del estado donde no hay casos. O sea, es increíble que un tema tan global, donde prácticamente nadie se ha salvado de esto, al día de hoy hay lugares donde no hay un solo caso. ¿Y qué han hecho? Pues han tomado medidas locales, o sea, medidas a nivel de cerrar carreteras y no permitir que ni siquiera los mismos del estado nos movamos entre municipios para prevenir precisamente que se importen estos casos. Pero sí es estar muy atentos nosotros. Insisto, el hecho de venir un poquito atrasados nos ayuda. Estamos tomando muchas de las recomendaciones. Muchas de las empresas de aquí, ya dije, tienen su cabeza en Estados Unidos o en España, y entonces nos retroalimentan mucho de lo que está pasando allá. El tema que mencionas de Alemania, híjole, no me había hecho clic, y ahorita que lo mencionas, me sonó así como, sí, imagínate que Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales mercados, por ahí nos pongan alguna alerta o algo, pues va a ser todavía muchísimo más complicado de lo que ya está haciendo. Perfecto, muchas gracias, Benjamín.
debido al tiempo, realmente nos podríamos ir de largo, ya vamos los 90 minutos. Voy a dar paso a Luis Falconi para que nos haga un resumen, las conclusiones de este webinar conversatorio, demasiado interesante. Yo he estado también anotando de cada uno de los destinos muchas ideas y bueno, a ver Luis, si concordamos con los mismos, ¿qué nos tienes, qué nos has preparado? ¿Cuáles son las conclusiones de este conversatorio? Sí, bueno, Gio, muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Por favor, darles un agradecimiento al señor Li Bauchón. Recordemos que él es vicesecretario de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas. También recordemos que nuestro segundo panelista el día de hoy fue Christopher Pomarroy, él es fundador y presidente de Interface Tourism de España. Y también nos acompaña Benjamín Jiménez, que es director ejecutivo de Planificación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en México. Y bueno, Gio, y a toda la gente que nos acompaña, en primer lugar hemos tenido un panel de lujo, sobre todo porque desde el punto de vista del perfil de las personas que nos han acompañado y sobre todo quienes están en la madrugada, agradecerles muchísimo ese esfuerzo extra, sobre todo a Cris que lo ha realizado el día de hoy. Es muy importante tomar en cuenta que tenemos 3 de los destinos que son más importantes en el mundo por sus flujos de turismo. Siempre estamos hablando con números pre-COVID todavía. Justamente es la China como tal y la ciudad de Beijing. En segundo lugar, España y la visión europea que Cris nos ha podido resumir. Y en tercer lugar, el mismo México. Recordemos que está dentro del top 10 de los países que reciben más turistas y Quintana Roo y el tema de Cancún definitivamente, y los números que se han mostrado el día de hoy son muy potentes. Tenemos unas conclusiones bastante generales que son transversales a todos de lo que podemos ver. Uno, nos hemos dado cuenta que era un mundo altamente globalizado, extremadamente interconectado, y eso ha permitido que en muy corto tiempo el virus haya podido moverse prácticamente a nivel mundial. En segundo lugar, entra a jugar un rol que a veces no lo tomamos en cuenta los estados, incluso los diferentes niveles de gobierno, generando específicamente para el turismo bajo la premisa de cuidar y preservar la vida, que es lo más importante, es un tema de supervivencia de la especie humana en este momento, que se da por el aislamiento, pero esas políticas públicas que se dan en base a la salud terminan generando una afectación, incluso modificando esta interconectividad, por lo cual el tema de, no se puede dejar de lado el tema de la política pública, que también lo vamos a desagregar. En la política pública también se habla acerca de la competencia de las personas. Me llamaba muchísimo la atención, sobre todo la descripción que hacían en su momento justamente Benjamín, con respecto a decir, tenemos los mejores perfiles en este momento y esos perfiles de alguna forma son una garantía para poder contener la crisis, tomar decisiones rápidas. Voy a hacer un breve resumen de estas decisiones que la política pública te permite hacer en diferentes momentos. Ya lo dijo el señor Lee, este tema de tener muy claramente como gobierno de Beijing, señores, primero vamos a hacer un tema para ir reabriendo, generar un límite, que se reserven, que usemos altamente las TICs y poco a poco que sea un regreso escalonado y progresivo. Eso lo está dando la política pública como tal. Recordemos también que en el caso de Quintana Roo también es muy particular todo lo que hemos escuchado la noche de hoy. Imagínate, Gio, lo que significa de que tú estés con una cantidad de turistas con casi el 79% de ocupación en el destino y que ya haya brotado justamente el virus. Obviamente el virus viene más del extranjero en el caso de Cancún, pero la gestión que se tiene que hacer alrededor de esto para no generar pánico en tu población y obviamente en esta población flotante que es la turística también es fundamental. Pienso que la coordinación es otro de los aspectos que hemos podido ver durante la charla del día de hoy, esta coordinación entre sector público, sector privado, que se ha dado de forma natural en unos casos, impuestas en otros, y que permite sobre todo minimizar el impacto. Creo que en los destinos en los que la coordinación no fue tan adecuada, el impacto ha sido fuerte, tanto desde el punto de vista sanidad,
y va a ralentizar, si puedes decir esa palabra, el regreso al tema. También se viene toda una cultura de la información, de acuerdo a lo que ya hemos podido escuchar de parte de los tres ponentes. Hay diferentes momentos, aquí tenemos la suerte como Ecuador de ver diferentes escenarios, un escenario post pandemia, como la China, un escenario a punto de salir de la pandemia, como Europa y España específicamente, y un escenario que con pandemia aún adentro, como decían hace un momento, llegamos un poco tarde, han tenido que reconfigurarse y hemos visto la adaptabilidad, sobre todo el sector hotelero y el sector de alimentos y bebidas, con respecto a tener ser tan maleable de poder construir protocolos incluso antes de que vengan los protocolos nacionales. Creo que el tema de protocolos nacionales, tal vez con excepción de la China, en los otros dos lugares, tanto Europa como México en este caso, creo que vienen un poco retrasados. Fue mucho más rápida la reacción privada de lo que acabamos de ver con respecto a ello. Y de ahí ya una construcción que vienen los tres, a pesar de estar en tres momentos distintos, que es generar esta confianza para el turista. Recordemos ya en el caso de China, ellos están prácticamente un mes habilitados, nos han informado que sobre todo está liberado los espacios públicos para que la gente pueda movilizarse, no tiene que usar incluso mascarilla ya en los espacios públicos. Esta reapertura ha sido progresiva, ordenada, tiene restricciones en los flujos de visitantes. Además de eso, han autorizado a las agencias de viajes a reactivar sus operaciones. Eso en el mediano plazo implicará sobre todo una reactivación del turismo nacional. Han reactivado ya y han reabierto hoteles, incluso los de reserva de internet, como puede ser sistemas tipo Airbnb, entre otros de alojamientos también compartidos. Están controlando al 30% del flujo normal y esto es importante también, el uso de las TICs de una forma muy progresiva, ya que para poder asistir a los lugares nos han informado que se debe hacer una reserva previa y que te asignan un horario limitado. ¿Qué nos llamó también la atención del caso chino? Todo lo que se refiere al paquete de incentivos, tanto económicos como financieros, y estamos viendo en diferentes escalas. Uno, que a partir de la misma municipalidad de Beijing pueden conducir varios de estos incentivos y financiamientos directo al sector. Se han enfocado directamente en MIPYMES y pymes, muy probablemente porque su estructura están tratando de mantener los puestos que pueden precarizarse de una forma más rápida. Hemos visto sorprendentemente esta cuestión de Ctrip, de tomar un crédito de casi 1.300 millones. Ctrip es el segundo operador más importante del mundo, el primero de la China, y redistribuirlo en un valor de un 10% para apoyar a sus socios de la cadena de valor y de un 10% para financiar a la mejora de los atractivos turísticos. Y probablemente ahí viene el carácter de crisis, que también significa oportunidad en China, que si bien es cierto, fueron el primer país que entró, que ha podido superarlo. Las acciones tanto de política pública como de articulación de estos actores gigantes han permitido que puedan generar. Otro tema que me llamó mucho la atención es esta política muy directa del gobierno de Beijing y del gobierno de China para brindar un rescate a sus ciudadanos que se encontraban fuera de las fronteras del momento de la pandemia, e incluso en el caso de Ctrip, una distribución de aproximadamente 30 millones de dólares para los turistas chinos que se quedaron afuera, para que puedan generar unas condiciones. Yéndonos ya a la visión europea, los datos de Europa son muy potentes, por eso el impacto también, una vez que se saquen los números y se termine el proceso de pandemia, van a ser muy fuertes, que este sector te signifique 11% del PIB, que te dé 27 millones de empleos, que equivale al 12% de empleos de toda la Unión Europea, que de ellos son prácticamente 3 millones de negocios y el 90% sean pymes y MIPYMES. Se vuelve a repetir un poco el tema de la afectación más fuerte que puede ser en pymes y en MIPYMES, y que también pasa en Latinoamérica. Nos ha llamado la atención también de que, si bien es cierto, como Unión Europea existen unas políticas globales,
cada país pudo ir tomando sus restricciones de acuerdo a las políticas. Si bien es cierto, España en un momento determinado cierra todo su cadena de valor directa, como Alemania permite que sigan abiertos en un momento, y de aquí para Latinoamérica, que somos altamente dependientes del turismo europeo, es importante el mensaje que Cristian nos da, que Christopher, perdón, nos da, sobre todo el momento en que nos dice, ojo que todavía los viajes que se puedan hacer intercontinentales van a tomar un tiempo. Y esto para el Ecuador es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en los 2 últimos años, recordemos, entró Europa, también entraron, se multiplicaron, entró Air France este año, y se habían multiplicado el número de vuelos entre Europa y el Ecuador, uno por la dependencia que tenemos de migrantes segunda y tercera generación, y ese flujo que de alguna forma ya lo contábamos en el 2019, también nos va a afectar a nosotros. Sería muy interesante contar, por favor, con Cris, si nos comparte estos protocolos de ABA, si es que es viable, de la cadena, porque me llamó mucho la atención que la mascarilla pase a ser ya uno de los amenities, en segundo lugar, de que tengas lámparas ultravioletas para el tema de pasar los papeles, que los desinfectantes, la señalización y la señalética ya sea un no negociable, son cosas que están un poco más adelantados y que podríamos todavía absorberlos, como Ecuador, porque ayer se liberaron, de lo que tengo entendido, los protocolos de alimentos y bebidas y están por liberarse los protocolos de alojamiento. Sin embargo, todavía en la versión preliminar que tuve acceso, pienso que podrían mejorar bastante. Ojo con este dato que Expedia le ha brindado también, en que esa ventana de venta de 90 días prácticamente se ha duplicado a 180 o más, porque de alguna forma esa manera de comportamiento se va a multiplicar para también los otros destinos. En el caso de Benjamín, impresionante cómo empieza el año. Esto está como algunos memes que veíamos todos: 2020, sorpréndeme, enero, sorpréndeme, febrero, marzo, y ya llegamos a no me sorprenda más. Cuando nos contó estos 50 años de Cancún y llegar con este tema, me parece increíble. El tema de la ocupación, me referí hace un momento, cómo reaccionan, en especial de una forma muy rápida para poder contener esta población flotante, que al mismo tiempo va a querer salir, pero otras, como decía el caso de los chilenos, no me quiero ir porque definitivamente tengo unas mejores condiciones, que puedo estar acá y de todos modos puedo estar confinado. Pienso que estas decisiones que la gobernación ya de Estado que toma, muy directas, que son: 1, atender la contingencia; 2, atender el desempleo; y 3, enfocarse en el tema de la recuperación económica, claramente determina que hay una predisposición, y cómo un destino, cuando depende del turismo, tiene sus prioridades claras: contingencia de la salud no negociable; garantizar el tema del empleo y generar programas de recuperación económica. Esto no es perfecto, nos está pasando a todos, pero se ve claramente que estas 3 prioridades permiten manejar dentro de esta tormenta que se genera para todos. Retomo las palabras que decían los expositores: no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, y cada uno tiene diferentes niveles y recursos para poder reaccionar. Los que las políticas públicas y sus estados les protegen más pueden reaccionar y protegerse más aún, y los que están solos, desafortunadamente, si es que sobreviven o surfean, serán unas condiciones muy, muy complejas para el sector. Me ha llamado también la atención fuertemente que se pueden prever estas noticias o fake news tal vez de Estados Unidos en el mediano plazo, que indirectamente es una política para fomentar el turismo interno de los propios Estados Unidos a costa de otro sector que están entrando en trabajar en el tema de certificaciones. Y bueno, de que ese estado tenga 15 millones de visitantes, ya quisiéramos, o ya quisieran otros países tener un porcentaje. Entonces imaginémonos también qué complejo es manejar. Si bien es cierto, es un estado, pero su flujo y su alta dependencia del turismo hace que en este momento, imagínense lo que es tener 13 millones de asientos disponibles, llegar a reducirlos a 5 y saber que esos te vienen 1.3, una reducción del 100 al 10%,
y definitivamente este aumento de costos en la operación y baja de la demanda o ralentización de la demanda va a generar algunos ganadores y algunos perdedores a nivel mundial. Ese es un poco, Gio, y a los apreciados panelistas, una visión global de lo que hemos podido escuchar el día de hoy. Personalmente me quedaría toda la noche hablando, qué interesante escuchar, aprender, pero ya como Ecuador, por favor, tomemos muy en cuenta algunas cosas que es, la pandemia va a tomar un tiempo para recuperarse. 2, las políticas públicas son importantes. 3, la competencia de la gente en esos puestos es fundamental, sobre todo para tomar decisiones a tiempo. La coordinación o la descoordinación te pasa factura, nos ha pasado a nosotros en determinados momentos, incluso con la vida de las personas, y pasa factura también en la destrucción del tema de los empleos, el tema de las medidas específicas y que los protocolos lleguen a tiempo, y ahora que las capacitaciones en esos protocolos sean rápidas, nos va a generar unas mejores condiciones competitivas, y si no son así o son incompletas, bueno, se ralentizará mucho más el tema y definitivamente vamos a entrar a una nueva normalidad donde el tema bioseguridad va a ser un no negociable y debemos prepararnos para ese nuevo escenario. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Excelente. Las conclusiones perfectas. Lograste captar de cada uno de los destinos de Asia, de Europa y de Latinoamérica, como México, qué es lo que se está haciendo. Creo que fue muy claro y que todos estábamos hasta anotando. Quiero darles las gracias. Ya vamos a 2 horas. Doy por cerrado ya este webinar. Realmente hemos tenido tantos comentarios. Muchas gracias a la gente que nos ha seguido por Facebook. La gente nos ha agradecido muchísimo por organizar a través de la UD, de la Universidad de Especialidades Turísticas, este webinar. Hemos sacado excelentes ideas. Se nos ha prendido el foco también, como dijo Benjamín. Se nos ha prendido un poco el foco de lo que nos puede venir para estar un poco preparados. Muy buenos días para China, unos buenos días también ya para España, unas buenas noches para México. Quiero, antes de finalizar, un agradecimiento a todos nuestros auspiciantes. Tuvimos pues la Universidad de Especialidades Turísticas, que nos apoyó para poder lograr este webinar, a Cotelco en Colombia, que nos está retransmitiendo también, a UIO Quito Gastronómica, que también vendrán con eventos interesantes en un futuro. Lo que es preguntas, vamos, para que no nos quedemos así, vamos a pasarles a los exponentes las preguntas vía mail para poderles remitir las respuestas, porque en realidad no queremos abusar tanto del tiempo de todos nuestros exponentes. Que tengan un excelente día para todos y nos estaremos viendo en un próximo futuro. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamal. Me vuelvo un poco más normal, todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente sufre un temblor. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nacer me dijo me desencarcelo. La cascada se transforma en hielo. Va a cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hiedra. Contigo no me arreglo, mira la oscuridad. Mi amor, mi pájaro.